A las 7:42, con 11 segundos de la mañana, en la esquina de Broad Street con Potters Avenue, la bicicleta salió despedida primero, el hombre después, y la camioneta negra frenó demasiado tarde para fingir inocencia. En la pantalla se ve el cuadro exacto. La rueda delantera gira en el aire, el cuerpo golpea el asfalto, una bolsa de almuerzo revienta junto al bordillo y un termo de café rueda hasta quedar debajo de un autobús detenido. Eso fue lo primero que yo vi cuando el caso llegó a mi sala. No vi una teoría, vi un cuerpo de 69 años tratando de ponerse de rodillas mientras el conductor miraba el daño del parachoques antes de mirar al hombre. El expediente decía MC 26 1847. Miércoles, 8:31 de la mañana, Sala 2 del Tribunal Municipal de Providence. El acusado entró 10 minutos tarde, con traje azul claro, reloj de oro y esa sonrisa que solo aparece cuando alguien ha vivido demasiado tiempo sin escuchar la palabra no. Carter Hale, 24 años, hijo del gobernador. Lo acompañaban 2 abogados privados, una asesora de imagen con carpeta negra y un asistente que no dejó de mirar el teléfono ni un segundo. El hombre de la bicicleta llegó solo. Rafael Ortiz, 69 años, veterano del ejército, mantenimiento nocturno en una escuela pública. Entró con un cabestrillo barato, una rodillera elástica y una camisa planchada con demasiado cuidado para una mañana de tribunal. Yo he visto a ricos asustados, he visto a inocentes temblar y he visto a hombres culpables actuar como si el edificio les perteneciera. Carter no estaba asustado. Carter estaba aburrido. La fiscal municipal leyó los cargos iniciales: conducción temeraria, abandono de deber de asistencia, intento de abandonar la escena, daño a propiedad, posible manipulación de evidencia pendiente de revisión. Cuando terminó, el joven soltó una risa corta, no una carcajada, peor, esa risa pequeña que un hombre usa cuando cree que ya compró el final. Su abogado principal se levantó de inmediato. Su señoría, mi cliente permaneció en el lugar, llamó por ayuda y niega categóricamente cualquier intención de huir. Además, existen dudas serias sobre la conducta del ciclista. No dijo señor Ortiz, dijo el ciclista. La gente revela su carácter en los sustantivos. Yo miré a Rafael. Tenía las manos quietas sobre la mesa, pero el pulgar izquierdo raspaba una y otra vez la costura del pantalón. No habló. No necesitaba hablar. El yeso en la muñeca y la costra en la ceja hablaron primero. La defensa entregó un video de 8 segundos grabado por un conductor que venía detrás. 8 segundos, solo el instante del impacto. En ese ángulo, recortado, parecía que la bicicleta había salido de la nada. El abogado dejó la tableta sobre el atril como si estuviera bajando un martillo. Es evidente, dijo. El señor Ortiz invadió el carril. La fiscal pidió tiempo para revisar el archivo completo. La defensa objetó. Querían resolverlo ese mismo día. Con prisa, siempre desconfío de la prisa cuando viene vestida de seda. Carter se inclinó hacia atrás y murmuró algo que sí alcancé a escuchar porque mi sala es pequeña y el silencio suele ser leal conmigo. Te dije, le dijo al muchacho de su izquierda. Salgo caminando. No levanté la voz. Pregunté la hora exacta del choque. La fiscal revisó el parte policial. 7:42 AM, su señoría. Y la hora del semáforo en la intersección no la tenía. Y la Cámara Municipal de Tránsito dudó. Se solicitó, pero todavía no fue incorporada al paquete. Ahí vi el primer cambio, no en el acusado, en el abogado, solo un pestañeo más largo de lo normal, solo eso, pero después de tantos años, yo ya sé que el miedo siempre entra primero por los párpados. La defensa intentó adelantarse. Su señoría, si vamos a convertir una audiencia preliminar en una investigación abierta, pedimos aplazamiento y condiciones razonables para la reputación de mi cliente. Hay medios afuera. Reputación. Otra palabra que llega temprano cuando la verdad viene tarde. Antes de seguir, escúcheme bien, porque aquí fue donde el caso empezó a pelear de verdad. Si usted alguna vez pensó que el dinero no solo compra abogados, sino también tiempo, silencio y versiones recortadas, quédese conmigo. Lo que faltaba por verse no estaba en el video de 8 segundos, estaba en lo que alguien había hecho todo lo posible por dejar fuera. Yo pedí el paquete completo
completo de la ciudad. Cámara 14B, ángulo noreste. Cámara 14C, poste sur, registro del semáforo. Y pedí que nadie abandonara la sala hasta resolver la admisibilidad preliminar. Entonces sí vi la primera grieta en la sonrisa de Carter. No fue grande, apenas un tirón en la comisura, pero apareció. Su asesora salió al pasillo. Uno de los abogados empezó a hablar demasiado rápido. La fiscal, que al principio parecía llegar a una pelea con las manos vacías, enderezó los hombros. Rafael seguía igual, quieto, casi humilde de más, como si todavía pidiera permiso para existir en el mismo cuarto que los hombres caros. Esperamos 19 minutos. En un tribunal, 19 minutos pueden ser una vida. Nadie habla del sonido de una sala cuando la mentira empieza a sudar. No es escándalo, es tela rozando sillas, es una pluma cayendo, es un carraspeo que llega demasiado seguido. Cuando el técnico municipal entró con el archivo, el abogado principal volvió a levantarse. Objeción anticipada. No consta autenticación suficiente. Siéntese, le dije. No lo dije fuerte. No hizo falta. Pusieron la imagen en la pantalla central, blanco y negro, sin sonido. 7:42:08. El semáforo para Carter ya estaba en rojo, hacía 3 segundos. 3. No una duda. No un amarillo discutible. Rojo. La bicicleta entró con luz verde peatonal paralela. Rafael iba por el carril derecho, pegado al borde, con un chaleco reflectante tan claro que parecía una línea trazada con tiza. La camioneta giró con velocidad, lo golpeó de costado y lo lanzó contra la tapa de una alcantarilla. La fiscal inhaló por la nariz. El público detrás hizo ese ruido seco que hacen las iglesias cuando alguien deja caer una Biblia. ¿Quiere seguir sosteniendo que invadió el carril?, pregunté. El abogado no respondió. Otro de su equipo lo intentó. Su señoría, incluso si hubiese una disputa sobre la fase del semáforo. No la hay. Ahí Carter dejó de sonreír. Pero todavía no estaba derrotado. Los hombres como él no pierden con la primera verdad. Pierden cuando la verdad trae hermana. Yo pensé que eso sería suficiente para fijar condiciones severas y elevar la evaluación penal. Y sin embargo, algo no me cerraba. El parte decía que el conductor permaneció en la escena. El abogado había repetido esa frase 3 veces. Permaneció en la escena, permaneció en la escena, permaneció en la escena. Cuando un hecho menor se repite demasiado, suele estar cubriendo uno mayor. Le pedí a la fiscal el minuto posterior al impacto. La defensa se puso de pie al mismo tiempo, los 2 abogados a la vez. Mala señal. Su señoría, eso excede el alcance de esta audiencia. Precisamente por eso quiero verlo. Es prejudicial. Más prejudicial es atropellar a un hombre y traerme 8 segundos. La sala quedó inmóvil. El técnico buscó el siguiente segmento. 7:42:12, 7:42:13, 7:42:14. Y ahí fue cuando el caso dejó de ser un choque y se convirtió en un retrato. Carter abrió la puerta del conductor. No corrió hacia el herido. Corrió hacia la parte delantera de su camioneta. Tocó el faro roto. Miró el guardabarros. Miró alrededor. Dio 2 pasos hacia Rafael, se detuvo, regresó al vehículo, se inclinó sobre el tablero, sacó algo pequeño, rectangular, tarjeta de memoria, se ve claro cuando la levanta al sol, la mira un segundo, la parte, una mitad va al drenaje, la otra al bolsillo. El segundo abogado cerró los ojos. La fiscal dijo, Dios mío, muy bajo, pensando que nadie la oía. Yo sí la oí. Si usted cree que eso fue lo peor, espere, porque el muchacho todavía tenía un acto más de cobardía guardado en la mano derecha. La imagen siguió. Carter miró hacia la esquina oeste. Un repartidor que había frenado empezó a bajarse de su camioneta. Carter volvió al volante. La rueda giró. La SUV avanzó casi 2 cuerpos de carro. La bicicleta quedó enganchada debajo. Rafael levantó el brazo sano, no para golpear, para cubrirse. El repartidor se puso enfrente del capó. Solo entonces la camioneta frenó. «Detenga ahí», dijo uno de los abogados. «No», dije yo. «Siga». Carter salió otra vez. Rodeó la bicicleta atrapada y entonces cometió el error que termina con carreras, apellidos y campañas. Se agachó junto al cuerpo de Rafael, tomó el teléfono del suelo, miró la pantalla rota y lo estampó 2 veces contra el asfalto. Luego lo empujó con el pie hacia la cuneta. El abogado principal se puso blanco, no pálido,
Blanco. Su señoría, necesito un receso inmediato con mi cliente. Se le negará hasta que el tribunal termine de ver lo que usted quiso que no viéramos. Carter se volvió hacia él. Tú me dijiste que esa cámara no. Su abogado le apretó el brazo con fuerza. Demasiado tarde. Eso pasa, a veces. La verdad no entra sola, empuja, y cuando empuja, también hace hablar a los soberbios. Rafael bajó la mirada, no por vergüenza, por cansancio, como si ya hubiera vivido suficiente para saber que la maldad siempre hace espectáculo antes de caer. La fiscal pidió de pie la ampliación inmediata de cargos, caución elevada, retención del pasaporte, inmovilización del vehículo y preservación completa de dispositivos. La defensa intentó recuperar terreno a mordidas. Mi cliente estaba en shock. Yo miré la pantalla congelada, con el teléfono del herido debajo del zapato del acusado. Cuando un hombre está en shock, dije, pide una ambulancia, no destruye una tarjeta, no rompe un teléfono, no mueve un vehículo con una bicicleta debajo. Nadie se movió. Entonces pasó lo más revelador de la mañana. No fue el video, fue Rafael. Le pregunté si necesitaba sentarse. Él se puso de pie más derecho de lo que podía y dijo, estoy bien, su señoría, hay gente peor. Esa frase, en boca de un hombre con costillas fisuradas, le quitó a Carter lo último que le quedaba, la comparación. Uno tenía dolor y modales, el otro tenía privilegio y desprecio. Voy a decirle algo que he aprendido en el banco. La gente mayor no exige perfección de los jóvenes, exige decencia. El público en mi sala no estaba pidiendo venganza, estaba pidiendo una sola cosa, que alguien llamara al mal por su nombre antes de que lo maquillaran. Fijé caución alta, orden de no contacto, suspensión inmediata de licencia y remisión del paquete a la Fiscalía Estatal para revisión penal adicional por manipulación de evidencia y abandono agravado. El asistente del gobernador intentó acercarse al estrado durante el receso. El alguacil lo detuvo a medio paso. Yo no tuve que decir nada. Los edificios serios funcionan mejor cuando todos recuerdan su oficio. Pensé que la siguiente audiencia sería una guerra larga de expertos, peritos y comunicados. Me equivoqué por 3 días. 3 días después, a las 9:04 de la mañana, el abogado principal regresó sin sonrisa y sin asesora de imagen. Ya no traía la postura de un hombre que viene a ganar. Traía la de uno que viene a reducir el incendio. Informó que su cliente retiraba la versión anterior, aceptaba responsabilidad por el choque, por el intento de abandonar la escena y por la destrucción intencional de evidencia. Pidió que se tomara en cuenta la juventud del acusado, la ausencia de antecedentes penales y, cómo no, el inmenso peso mediático que ya estaba sufriendo. El peso mediático. Rafael llegó con la misma camisa planchada y una carpeta azul de farmacia. Dentro traía facturas, ambulancia, urgencias, radiografías, inmovilizador de hombro, 6 semanas sin salario, una bicicleta partida en 2 y el presupuesto para 3 implantes dentales. Total provisional, $184,612,44 entre atención médica, rehabilitación, salarios caídos y tratamiento futuro estimado. Yo miré una hoja, luego otra. Había sangre seca en una esquina del recibo de la ambulancia. Nadie falsifica eso. Carter quiso hablar. Le advertí que cualquier declaración quedaría en acta. Yo no pensé. Se quedó ahí. No pensó. Por una vez dijo la verdad. Su abogado intentó convertir esa media frase en arrepentimiento. No lo permití. El arrepentimiento no se redacta, se sostiene. Y aquí es donde muchos esperan un discurso largo del juez. No fue así. Yo no vine al banco a competir con los sermones. Hice preguntas cortas. ¿Llamó usted al 911? No. ¿Rompió usted la tarjeta de memoria de su vehículo? Silencio. ¿Rompió usted el teléfono del señor Ortiz? Silencio. ¿Intentó mover el vehículo para retirarse? Silencio. Que conste, dije. El silencio de un culpable bien educado dura menos que el de un inocente pobre. El inocente explica, el culpable calcula. La defensa pidió una resolución combinada.
restitución privada, servicio comunitario sellado, consejería y disposición sin cárcel efectiva. Dijeron que una condena visible arruinaría la vida de un joven que aún podía convertirse en un miembro útil de la sociedad. Yo llevaba 40 años oyendo esa música. Siempre cambia el traje, nunca cambia la letra. ¿Y el señor Ortiz?, pregunté. ¿Su vida fue una nota al pie? Nadie respondió. Le di la palabra a Rafael, solo a él, porque en demasiadas salas el herido entra como evidencia y sale como mobiliario. Él no miró a Carter, me miró a mí. Su señoría, yo no quiero el apellido de nadie. Quiero dormir sin despertarme, pensando que otra vez me va a pasar una rueda por encima. Quiero volver a trabajar y quiero que el joven me mire una vez. Una sola vez, no al piso. A mí. Yo volteé hacia Carter. Levante la vista. Tardó 2 segundos. Parecieron 20. Rafael no gritó, no insultó, no lloró. Eso fue lo que hizo más pesada la sala. Yo tenía 19 años cuando me mandaron lejos a servir este país. Aprendí a no dejar a un hombre tirado. Usted me dejó como si fuera basura. Ni una palabra de más. Cuando un hombre decente habla desde una camilla prestada por la vida, no hace falta adornarlo. La madre de Carter, que había entrado por primera vez ese día, se tapó la boca. Él no, él tragó saliva y volvió a mirar la mesa. Si usted está esperando el momento en que todo explotó, todavía no, porque faltaba el intento final de comprar sombra. La defensa pidió conferencia en privado. Negada. Pidieron sello parcial de actuaciones por la seguridad pública del acusado. Negado. Pidieron omitir la reproducción del video en la fase de sentencia. Negado. Pidieron que la restitución se manejara mediante acuerdo civil confidencial. Negado. Cada negado fue corto. Las palabras cortas sirven mejor cuando la verdad ya hizo su trabajo. Entonces, coloqué frente a mí las 2 únicas cosas que importaban: la hoja de cargos y las facturas de Rafael. A la izquierda, el daño moral al orden público. A la derecha, el daño físico a un hombre de carne y hueso. El primer daño lo castiga la ley. El segundo, si el tribunal es serio, lo repara con nombres, fechas y centavos. Yo pude haber elegido la salida fácil, una sentencia que sonara dura para los titulares y liviana en la vida real. Unos días, una multa grande, 2 comunicados y todos a casa. Eso satisface a los impacientes y no cambia a nadie. No la tomé porque no estaba mirando a un muchacho que necesitaba solo castigo. Estaba mirando a un hombre joven que había sido criado en una burbuja tan espesa que creyó que un guardabarros roto dolía más que un veterano en el suelo. Lo siento. A veces la cárcel corrige, a veces solo aplaza. Yo necesitaba una sentencia que no pudiera fotografiarse como martirio elegante. Necesitaba trabajo, tiempo, vergüenza útil, reparación real. Antes de anunciarla, dije una sola cosa para quienes estaban detrás y para quienes algún día oirían hablar del caso. En esta sala, el apellido entra de pie y sale igual que todos, bajo juramento. Entonces impuse sentencia: 180 días de privación de libertad, con 60 de cumplimiento efectivo inmediato y el resto suspendido bajo supervisión estricta. Licencia revocada por 5 años, sin privilegios especiales, sin permiso de chofer, sin atajos administrativos. Restitución total al señor Rafael Ortiz por $184,612,44, más todo tratamiento médico adicional directamente relacionado con las lesiones durante los próximos 24 meses, auditado por el tribunal. Venta obligatoria del vehículo involucrado, el producto aplicado primero a la restitución. 240 horas de servicio comunitario, no en una oficina climatizada, no detrás de una fundación con fotógrafos, sino en el programa municipal de rehabilitación vial y en el centro de trauma del condado, en tareas aprobadas por supervisión judicial. Una vez al mes, durante un año, comparecencia pública ante el panel de víctimas de tránsito del Estado para escuchar, no hablar, hasta que el panel considerara lo contrario. Y una condición adicional: presentarse cada 90 días con comprobantes de empleo real, no en la campaña de su padre, no en una consultora familiar, sino trabajo verificable de jornada regular. La sala no hizo ruido al principio. El silencio fue más fuerte que un aplauso
aplauso. Luego vino el golpe que él no esperaba. Y si una sola cuota de restitución se omite, si una sola comparecencia se elude, si un solo supervisor informa arrogancia o incumplimiento, ejecutaré el saldo suspendido completo. Ahí sí lo vi. No al hijo del gobernador, no al hombre del reloj. Vi al muchacho por primera vez sin la espuma del apellido. Lo vi entender que su futuro ya no dependía del teléfono de otro. Dependía de levantarse temprano, trabajar, pagar y callar. Su abogado pidió reconsideración. Negada. Pidió suspensión de cumplimiento para apelación. Negada en la parte efectiva inmediata. La madre lloró en silencio. El padre no estaba. Los hombres que manejan imagen rara vez se sientan donde la verdad tiene horario fijo. Rafael no sonrió. Eso también importó. La justicia seria no hace espectáculo con el derrumbe ajeno. Él solo cerró la carpeta azul y sostuvo el borde de la mesa para incorporarse. Cuando Carter iba a ser retirado, Rafael pidió permiso para decir una última frase. Se lo di. No desperdicie esto. Eso fue todo. Mire bien esa línea, porque ahí terminó de cambiar el caso. No fue mi sentencia, no fue el video. Fue un hombre golpeado diciéndole al hombre que lo aplastó, que todavía no estaba obligado a seguir siendo basura. Eso no lo ordena ningún código. Eso sale de otro lugar. 6 meses después, Carter volvió a mi sala para revisión. Y yo digo volvió, no regresó, porque la palabra importa. Regresar es elegante, volver es trabajo. Entró sin reloj de oro, sin escolta, sin sonrisa. Traía uniforme gris de mantenimiento municipal, las manos marcadas y una carpeta de nómina doblada por la mitad. Se paró derecho, no como hijo, como compareciente. Había pagado la primera parte fuerte de la restitución tras la venta del vehículo y otros activos. Trabajaba en el turno de madrugada en un depósito logístico de Warwick. 3 supervisores distintos firmaron lo mismo con palabras distintas. Llega temprano, habla poco, cumple. En el centro de trauma no lo querían al principio. Un enfermero escribió en el primer informe, actitud rígida. En el tercero escribió, se queda después del turno si hace falta. Yo no lo felicité. La corrección no es un desfile. Le pregunté solo una cosa. ¿Ya entendió por qué estaba aquí? Me miró de frente, por primera vez. No por chocar, su señoría. Por decidir que mi vida valía más que la de él. Asentí. Eso no borró la cadera de Rafael, no soldó sus costillas, no le devolvió las semanas de sueño roto, pero fue la primera frase verdadera que salió de ese joven sin abogado al lado. Rafael también estaba en la sala ese día, caminaba mejor, aunque todavía con un leve arrastre al girar. Llevaba una corbata vieja y una medalla pequeña en la solapa. Cuando terminó la revisión, yo creí que se iría primero. No se fue. Esperó a que abrieran la puerta lateral, y cuando Carter pasó cerca, Rafael extendió la mano. No hubo música, no hubo cámaras, no hubo absolución sentimental. Solo 2 hombres en silencio, uno con el cuerpo reparándose y otro con el orgullo desmontado, estrechándose la mano bajo las luces frías de un tribunal municipal a las 10:12 de la mañana. Eso, para mí, valió más que cualquier titular, porque el botón que presioné aquel primer día no mandó a nadie a la ruina por capricho, hizo algo más difícil, detuvo una mentira poderosa antes de que se volviera costumbre, y cuando una mentira así se vuelve costumbre, las calles dejan de ser calles, se convierten en avisos para los humildes. Cuidado, aquí algunos creen que no sangras igual. Yo no acepto eso, nunca lo acepté. He visto hombres pobres perder por llegar sin corbata. He visto ricos ganar por llegar con 3 carpetas y una sonrisa aprendida. Pero he aprendido algo simple. La evidencia no se impresiona. El semáforo no reconoce apellidos. La cámara no vota. Y la verdad, cuando por fin entra en una sala, no pide permiso. A usted que me escucha, le digo esto. No se confunda con el ruido de este tiempo. La decencia sigue contando. El trabajo sigue contando. La palabra dada sigue contando. Un veterano en bicicleta a las 7:42 de la mañana rumbo a su turno importa más que cualquier vehículo negro con placas protegidas. Y el día que un tribunal olvida eso, deja de ser tribunal y se vuelve decorado.
Yo no estaba allí cuando Carter aprendió a sentirse intocable. No vi esas cenas, no escuché esos halagos, no estuve en los pasillos donde alguien seguramente le enseñó que las consecuencias eran para otros, pero sí estuve allí cuando esa lección se rompió. Estuve en el minuto exacto en que una pantalla mostró lo que él hizo mientras otro hombre sangraba. Estuve en la sala cuando su propio abogado dejó de defender un error y empezó a calcular un derrumbe. Y estuve en ese banco cuando decidí que la sentencia no iba a ser un trámite caro, sino una obligación diaria de mirar de frente lo que había hecho. Esa es la diferencia entre pagar y responder. Pagar lo puede hacer una familia, responder lo tiene que hacer un hombre. Y ese día, al fin, empezó a hacerlo.